En cuanto a la presentación clínica, aquí es muy importante nuevamente hacer la historia clínica completa de la enfermedad, teniendo un énfasis en las características de la fiebre, cómo es la sudoración, si es segmentaria, si es total, el predominio, que regularmente es nocturno, la pérdida de peso, la fatiga y la presencia del prurito. En el examen físico, la presencia de linfadenopatías. Estas vamos a ver como son ganglios linfáticos de crecimientos lentos, blandos, a veces de consistencias auladas, móviles y mayormente en las áreas cervical, axilar o inguinal. La masa mediastinal comúnmente se ve con adenopatías también asociadas a adenopatías cervicales. En los pacientes, regularmente estos se pueden quejar de presión en la tráquea y bronquios que pueden causar dificultad respiratoria como disnea, tos seca y no productiva. Esto, por ejemplo, va siendo un punto de referencia a la sintomatología que tenía la menor, podríamos más bien catalogarla ahí, ¿no? Esa gran infiltración a nivel mediastinal pudo habernos dado la sintomatología de dificultad respiratoria y la tos emetizante y disneizante con la que ingresó con nosotros. Las masas mediastinales pueden causar síndrome de vena cava superior y hay presencia regularmente de hepato y esplenomegalia. Dentro del cuadro clínico y su correlación pronóstica, vamos a ver que estos sirven para clasificar al paciente en la estadificación como enfermedad A, obviamente si estos son asintomáticos, o B, si estos son constitucionales. La triada de los síntomas B incluyen, como ya sabemos, la presencia de la fiebre inexplicable por 3 días consecutivos, mayores a 38 grados, sudoración nocturna profusa, pérdida de peso de más del 10% del peso corporal en los 6 meses precedentes al diagnóstico. Aquí, aunque aparentemente la menor tenía un peso que está dentro de sus curvas para el peso para la edad, debemos de tomar en cuenta que la menor llegó con ascitis, estaba caquéctica, entonces ahí sí ya no podemos tomar esa base del peso. Los pacientes que no tienen sintomatología B son clasificados como A y en la ausencia de síntomas B y enfermedad voluminosa se confiere un pronóstico favorable. En aquellos con la presencia de sintomatología B, linfadenopatía periférica o enfermedad voluminosa en mediastino, extraganglionar y enfermedad con el estadio 3B o 4, se confiere un pronóstico desfavorable. Dentro de los estudios diagnósticos para la estadificación y la respuesta al tratamiento, bueno, aquí tenemos algunos factores bastante importantes. Uno, que es el gold estándar, que no necesita uno ser hematólogo para empezar a tener la sospecha diagnóstica, que es que todos los centros tienen probablemente un centro de radiología que le puede hacer una placa de tórax. Entonces se considera de acuerdo a los estudios y está como un punto remarcado en el Hospital Sant Just, que el gold estándar es la realización en los menores de la radiografía de tórax para determinar si hay ensanchamiento mediastinal y que se debe tomar una placa también de cuello de forma AP y lateral para determinar si hay adenopatías a nivel obviamente de cervical. La TAC de tórax para descartar enfermedades nodal, pleural o pulmonar y la tomografía de abdomen. La biopsia de hueso y el aspirado de médula ósea. La realización en los centros que pueden contar con este recurso de centellografía con galio, regularmente esto para positividad residual posterior al tratamiento, más para enfermedad mediastinal y enfermedad supradiafragmática. La realización de la paratomía, esto es un punto muy crítico en los pacientes pediátricos, ya que actualmente no se utiliza como un estándar realizarla por las complicaciones, especialmente de perforación, pancreatitis y las infecciones concurrentes, especialmente por neumococo. Regularmente cuando no se tiene el diagnóstico, pues se recurre a ella, especialmente para determinar si hay enfermedad subdiafragmática. La realización del PET, especialmente para ver la extensión inicial de la enfermedad, para determinar la respuesta al tratamiento y el fin de este. Dentro de los estudios también clínicos, se pueden realizar la determinación del receptor de interleucina 2, la interleucina 10, el CD30, la velocidad de segmentación globular, la presencia de virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, rubiola, la realización de pruebas de funcionamiento hepático, fibrinógeno, biometría hemática. Regularmente estos últimos para poder determinar el estadiaje de riesgo.
y la biopsia de ganglio linfático para determinar bien la patología y la estirpe histológica. Dentro de los grupos de riesgo en la edad pediátrica tenemos el de Stanford, en el cual determina igual 3 factores de riesgo para tener una sobrevida libre de enfermedad. En aquellos que tienen estos 3 factores, un riesgo pobre o alto con menos del 70% de respuesta. Serían que sean hombres en estadios 2B, 3B y 4, con mediastino voluminoso, cuentas leucocitarias mayores de 13.000 y hemoglobina menor de 11, que tiene mucha correlación con la clasificación de la SFOP. Riesgo pobre o alto, igual si reúnen 3 factores de riesgo con una sobrevida libre de enfermedad menor del 65%. Tomando en cuenta nuevamente una hemoglobina menor de 10, 2 puntos aquellos que tienen 2 o más de los siguientes, que serían incremento de la velocidad de cementación globular, leucocitosis, disminución del fibrinógeno, la alfa-globulina elevada, una disminución de la albúmina y 2 puntos para aquellos que presenten histología con esclerosis nodular. Se ocupa también para su estadificación la clasificación de Ann-Arbor, igual que en los adultos. Regularmente aquí vamos a tener que los estadios 1 y 2, tenemos, en donde se ubican la mayoría de los infantes, en un 50-70%. Un 20 a 40% se ubican en un estadio 3 y menos del 10% en un estadio 4, lo cual les confiere un buen factor de pronóstico para el tratamiento. También se utiliza, como dijimos, el sistema de estadiaje de Cotswold para la edad pediátrica. Y los factores pronósticos entonces adversos los tenemos con enfermedad voluminosa, pobre respuesta a la quimioterapia inicial, la presencia de síntomas B, un estadio avanzado, una histología con depresión linfocitaria y la presencia de linfopenia. La presencia de neutropenia o la presencia de eosinofilia no son factores pronósticos en la edad pediátrica. Ahora, una vez que ya tenemos establecido el diagnóstico en un paciente pediátrico, actualmente las preguntas son estas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Es la quimioterapia tan efectiva como la radiación? ¿Qué grupo de pacientes requiere una modalidad de tratamiento combinado contra una modalidad de tratamiento único, ya sea radio o quimioterapia? ¿Qué combinación de drogas puede ser eficaz y con menos toxicidad a largo plazo? ¿Cómo deben definir si tratarse una enfermedad de alto riesgo? ¿La radiación debe seguir siendo utilizada? ¿Y cuál dosis es la óptima para emplear? Estas son las preguntas que actualmente se dan en todos los grupos pediátricos porque la radiación está siendo un punto muy importante de corte por los efectos adversos a largo plazo. Aquellos que son tanto para la actividad cognitiva como para la presencia de enfermedades endocrinológicas o afecciones gonadales. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo actual en el tratamiento en la edad pediátrica? Buscar una cura con mínimas secuelas y toxicidad relacionada. Usar terapias adaptadas a la respuesta. Según el COG, actualmente en aquellos pacientes que tienen estadios tempranos o un estadio 4, si el paciente tiene una buena respuesta inicial, no debe de uno de cambiar el tratamiento, no debe de uno añadirle otra toxicidad relacionada a dosis altas de radiación y de hecho la tendencia está siendo a que las dosis de radiación sean menos de 20 grays. Los protocolos actuales también incluyen 3 a 6 ciclos de quimioterapia con múltiples agentes, 20 a 25 grays de radioterapia en campos involucrados, beneficios de la terapia multimodal, esperando una tasa de curación y control de la enfermedad, reducción de las dosis cumulativas de quimioterapia y volúmenes de radioterapia, una menor toxicidad a largo plazo, y de aquellos niños con enfermedad localizada, como la presencia de ganglio cervical o inguinal, radioterapia exclusiva se torna en la mayoría de los casos suficiente, sin embargo se utiliza junto con quimioterapia para reducir la dosis de radiación.